Hola traders, grabamos este vídeo el martes 26 de julio a las 10:15 de la mañana aproximadamente. Vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió la semana pasada. La semana pasada no pude estar con vosotros, pero esta sí. Vamos a ver qué ocurrió a nivel de noticias, qué esperamos a nivel de noticias esta misma semana y cómo se está plasmando todo eso, como hacemos todas las semanas, en los gráficos, en los principales gráficos. De momento quiero adelantar como titular que, tal como anticipamos hace 2 semanas, se completa la pauta de agotamiento en los principales índices de Estados Unidos y se inicia una estructura alcista en esos índices, mientras que en los índices europeos estamos viendo que todavía están muy indecisos, a pesar o teniendo en cuenta la subida de tipos brusca del BCE de la semana pasada, más brusca de lo esperado. Se esperaba que subiera menos, ha subido bastante más de lo esperado. Y mientras tanto, continúa la fortaleza del dólar y hemos visto cómo esa tendencia bajista del euro-dólar, aunque rebotó en el nivel de la paridad, realmente no implica que haya finalizado su movimiento bajista, su estructura bajista. Va a ser clave ver lo que ocurre con la FED esta semana, mañana concretamente miércoles, qué decisión toman sobre tipos de interés y sobre todo qué declaraciones manifiestan. Sabemos por las actas que se publicaron hace un par de semanas, un poquito más, que están sumamente preocupados, al igual que en Europa, por la elevadísima, no digamos elevada, elevadísima inflación en estas dos principales economías mundiales. Vamos a ver lo primero, el calendario de la semana pasada. Estuvimos comentando todo lo que podría surgir, pero realmente lo más importante la semana pasada fue la salida de tipos de interés. En Europa se esperaba que subiera el 0,25, ha subido el 0,50. Supone, es verdad que en términos absolutos una subida de tipos de interés al 0,50 puede parecer todavía muy poco, pero es que venimos de tipos tradicionalmente negativos durante muchísimos años y esto es un auténtico mazazo, es quitar de golpe la droga al paciente, el medicamento al paciente, los esteroides al paciente, ¿no? El paciente es la economía europea. Entonces, no solo supone una subida importante, sino un importante aviso a navegantes de que el Banco Central Europeo, si es necesario, subirá mucho más los tipos de interés en las próximas reuniones que vaya a celebrar. Si nos fijamos en el gráfico de tipos de interés, vemos cómo no teníamos estos tipos pues realmente desde el 2013, ¿no? Desde finales del 2013 aproximadamente. Entonces, bueno, pues son 9 años con tipos de interés muy bajos y eso la economía lo puede acusar, ¿no? Digamos que los bancos centrales están intentando conjugar ese equilibrio de lucha decidida contra la inflación, porque una inflación elevada es mucho peor que una recesión, de hecho, porque puede crear problemas estructurales muy graves y con inflaciones tan altas en España, en torno al 10%, en Europa por encima del 8%, pues algo tenían que hacer, ¿no? Sin embargo, también están con el otro ojo mirando a la posible recesión que podría llegar a finales de año o después del verano, tanto causada por los problemas en las materias primas, coste de la energía, restricciones al gas. Estamos viendo en los últimos días noticias y estamos viendo como Rusia poco a poco va estrangulando el suministro de gas a Europa, y si Alemania se queda sin gas, tenemos un problema. Por mucho que los políticos se estén reuniendo para encontrar medidas para mitigar los daños que eso podría suponer, sería un serio problema, ¿no? Sería reducción de la productividad industrial en Alemania, despidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo está muy pendiente también de eso, porque sabe que si sube mucho los tipos para combatir la inflación, podría estar agravando también esa posible recesión económica en la que parece que podríamos estar dirigiéndonos, ¿no? Lo más importante, como digo, la semana pasada fue esto, fue la salida de los tipos en Europa. Se esperaba 0,25 y se ha quedado en 0,50. Ha subido el doble de lo esperado. También hubo salida de tipos en Japón, se queda como está. Japón, digamos, ahora mismo es la única gran economía que va a otro ritmo. No tienen problema de inflación de momento. Pueden permitirse el lujo seguir teniendo políticas monetarias muy expansivas y así lo están haciendo. Eso se está manifestando en un yen
sumamente débil, como veremos luego en los gráficos, y de momento las políticas del Banco de Japón no están cambiando en ese sentido, y veremos que también en la bolsa, en el Nikkei, pues se podría estar iniciando incluso una estructura alcista, posiblemente incentivado por eso, ¿no? Pero también es cierto que en Japón se puede acabar importando inflación con un yen excesivamente débil. De todas maneras, lo iremos viendo en próximas semanas o meses. Y respecto a la semana pasada, también quiero destacar que el viernes salieron un montón de datos de PMIs. Aquí los tenemos, los PMIs en Europa y en el Reino Unido, y salieron mucho peor de lo esperado. Y muchos de ellos por debajo de 50. Venimos comentando en estos vídeos que los PMI son interesantes como indicadores adelantados de la economía, porque son encuestas a los jefes de compras de las principales compañías manufactureras por un lado y de servicios por otro, y son los primeros en detectar cambios en la economía, porque dejan de realizar pedidos, ¿no? Dejan de acumular stocks y de realizar pedidos, van anticipando lo que puede hacer el ciclo para adaptar sus compras a ello, ¿no? Eso es lo interesante de estas encuestas, que cuando están por debajo de 50 indican contracción o pesimismo, contracción económica o pesimismo económico, ¿no? Pues bien, ya tenemos esas cifras en Europa por debajo de 50. Vamos a ver, por ejemplo, vayamos directamente este sería el francés, el alemán y el agregado europeo. Si vamos al gráfico, el agregado europeo de manufacturero, vemos esa tendencia claramente bajista desde hace un año del PMI y cómo ya está por debajo de 50. ¿Cuándo hemos estado anteriormente por debajo de 50? Pues bueno, el año 2019 y luego, por supuesto, también durante la crisis del COVID, ¿no? De momento solo está rozando el 50, ligeramente por debajo, pero aquí lo importante es la tendencia, y la tendencia sigue siendo bajista. No solo en el manufacturero, sino también en el de servicios, que aunque no está por debajo de 50, sigue esa tendencia bajista, y también destacó, de ahí que esté en rojo, por dar resultados peor de lo esperado esta encuesta, ¿no? Así que pesimismo en esas encuestas. En el Reino Unido, en cambio, vemos que más o menos se mantuvieron, siguen por encima de 50, tanto el manufacturero como el de servicios incluso mejor de lo esperado, pero también una ligera tendencia bajista en ambos, especialmente en el manufacturero. ¿Qué es lo que tenemos que buscar esta semana en las noticias o qué podemos esperar? Bueno, voy a destacar lo más importante, como es habitual. Ayer lunes salió el IFO alemán, peor de lo esperado. También es una encuesta sobre clima económico, sobre expectativas de negocio, y también salió peor de lo esperado. Hoy martes ha salido en Japón la inflación subyacente. No tienen problemas de inflación, como digo. Tanto la inflación subyacente como los PPIs de Japón pues están en niveles pues como los que teníamos en Europa hace 2 años, están bajos, por lo tanto por ahí de momento no tienen problemas ni apuntan problemas. Sale un dato hoy también de confianza del consumidor en Estados Unidos, que puede generar bastante volatilidad en torno a las 3 de la tarde hora española. Y mañana miércoles yo creo que está la noticia más importante, que es la salida de tipos en Estados Unidos, las declaraciones de la Fed, la rueda de prensa de la Fed y la salida de tipos, ¿no? Se espera que suban tipos un 0,75, del 1,75 al 2,5%. Podría haber sorpresas, aún así 0,75 es una subida importante. Es difícil pensar que vayan a subir tanto como un 1%, ¿no? Pero no es descartable. Desde luego están actuando con decisión los principales bancos centrales, especialmente el de Estados Unidos, que suele ir por delante del europeo, digamos, con menos complejos o con menos lastres, no sé si políticos, pero suele ir con más decisión, ¿no? A todo esto, toda esta subida de tipos, pues va a suponer un problema para algunos países con problemas de deuda pública, como España. Subida de tipos en Europa implica más coste de deuda pública para España, y ojo, que no parece que estén mentalizados en reducir los presupuestos de gasto público, ¿no? Entonces podríamos estar abonando el terreno para problemas muchísimo más graves económicos en países muy endeudados, como pueda ser España, y sobre todo con
ante un crecimiento económico débil como el que podríamos tener en los próximos años. Bien, más datos interesantes del miércoles. Se espera que en Australia salga el IPC, que se refrene un poquito, aunque bueno, seguirá siendo muy alta. Y la masa monetaria en Europa, el M3, que lo que mide es la cantidad de dinero o masa monetaria circulante que hay en euros. Y me interesaría ver el gráfico, porque en el gráfico vemos cómo se ha ido contrayendo toda la expansión de masa monetaria, política monetaria muy expansiva que hubo tras el COVID, durante los confinamientos, es decir, maquinita de dinero para incentivar la economía y evitar pues bueno, combatir la pandemia que hubo, pero se ha ido ajustando ese balance del Banco Central Europeo y se ha ido reduciendo y estamos ahora a niveles, siguen siendo muy altos, ya del 2015 aproximadamente, o de un poquito más. Si ampliamos el gráfico, vemos cómo en crisis anteriores, la crisis financiera del 2007-2008, pues también hubo una masa monetaria enorme que luego ajustó con muchísima mayor rapidez el Banco Central Europeo, ¿no? Ahora ese ajuste es mucho más lento, pero bueno, eso es lo que significa. Caída en el M3 significa política monetaria contractiva o recesiva o de ajuste, reducir la cantidad de dinero circulante, y cuando aumenta, pues política monetaria expansiva, ¿no? Ahora estamos en una fase del ciclo de reducir la cantidad de dinero. Eso implica también subida de tipos de interés, y en la economía se va a notar en un momento complicado, además, en el que tenemos inflación, en un momento complicado también en el que tenemos la guerra a Ucrania, problemas en materias primas. Ojo que algunas materias primas llevan algún tiempo cayendo, como el petróleo, el cobre y alguno más que luego veremos. Bien, esta semana también pendientes el jueves del GDP, del PIB de Estados Unidos, el adelantado trimestral. Se espera positivo, el anterior vimos que fue negativo, el anterior estuvo en 1,6, tema puntual, pero tenemos que ir viendo esa tendencia del PIB en Estados Unidos. Y el viernes sale una batería de datos muy amplia, muy amplia, en la que hay de todo, desde IPCs en España hasta PIB en España. Ojo con el PIB en España, porque aunque se espera que es un dato trimestral, y como se espera que no esté mal, que no sea un dato excesivamente negativo, pero ojo que estamos en un momento de estacionalidad. España depende mucho de la estacionalidad porque es una economía que depende muchísimo del turismo, y durante el momento turístico los datos suelen ser tanto de empleo como de IPE mucho mejor de lo habitual, pero ojo que la tendencia es a la baja. El IPC pues se espera muy cerca del 11%, una burrada, el 10,6%, veremos cuál sale finalmente, pero disparadísima la inflación en España y son cifras elevadísimas, ¿no? Veremos si a la medida que avanza el año y se ralentiza la economía, sobre todo después del verano, si ese IPC se controla y empieza a caer, pero estos niveles no son nada halagüeños, ¿no? No son sostenibles en el largo plazo. Bien, yo creo que lo mejor es que vayamos a ver. Bueno, también saldrá el IPC en Europa, que se espera que esté en torno al 8,7%. Vamos, yo creo, mejor ya con los gráficos, directamente con los índices. Voy a quitar mi cámara. Ahí está. Y quiero comenzar con el SP500, Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ya adelantamos en el anterior vídeo que se podía estar fabricando, que se estaba fabricando una pauta de agotamiento que quedaría completada si se rompía este nivel. Pues bien, ese nivel se ha roto. Es decir, la pauta de agotamiento técnicamente está completada. Veis que tenemos una estructura bajista, nuevos mínimos, máximos también decrecientes, y una divergencia en el MACD entre este nivel de aquí y este nivel de aquí. Aquí vemos la divergencia, y a partir de ese momento estamos pendientes de la línea de confirmación, que es esta, que si quedaba rota se habría completado la pauta de agotamiento. Pues bien, la pauta de agotamiento se ha completado, lo cual quiere decir que este movimiento bajista técnicamente
ha finalizado y ahora podríamos estar ante una corrección de más profundidad, es decir, un rebote de más profundidad, un rebote alcista de más profundidad, o incluso el inicio de una estructura alcista de mayor entidad. Está por ver. De momento, nuevos máximos, es decir, máximos crecientes, mínimos crecientes. Queremos ir viendo máximos crecientes y mínimos crecientes más establecidos para poder afirmar que estamos ante una estructura alcista consolidada, pero de momento es lo que vamos a ir vigilando porque se rompió claramente este nivel, ahora mismo está realizando una pequeña corrección lateral, pero si se vuelve a romper el 4000 y continúa el movimiento alcista, estaremos en una estructura alcista mucho más definida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O mejor dicho, ¿cómo se come esto ante un entorno pesimista como el que hay de la economía? Bueno, recordemos que los mercados financieros, las cotizaciones de los mercados financieros suelen anticipar lo que va a ocurrir en muchos meses posteriores, tanto como 6 meses, 4 meses, 8 meses posteriores. Es decir, esa es una de las razones por las cuales hacemos uso del análisis técnico los analistas técnicos. No analizamos tanto las noticias del día a día, las reacciones del día a día, las emociones instantáneas del día a día, sino lo que nos está diciendo el gráfico. Nos intentamos aislar del ruido y ver lo que nos está diciendo el gráfico, ¿no? Ahora mismo el gráfico lo que nos está diciendo es que, por lo menos en Estados Unidos, cierta vocación de estructura alcista. Y eso podría significar que quizá para el 2023 la economía real pudiera proporcionarnos noticias más positivas. Ojo, que está por ver, aquí no somos adivinos, no tenemos bola de cristal, lo que sí hacemos es simplemente diagnosticar lo que nos está diciendo el gráfico y una pauta de agotamiento completada dice eso. ¿Quiere decir esto que no puede continuar las caídas? No, las caídas podrían continuar. Jugamos con probabilidades, nunca con certezas, no hay una certeza absoluta de que no vayan a continuar las caídas, pero ahora mismo lo más probable, no lo más cierto, pero sí lo más probable, es que pueda haber cierto movimiento alcista. Con el Nasdaq ocurre más de lo mismo, tenemos exactamente la misma figura, misma divergencia, misma pauta de agotamiento. Sin embargo, si nos vamos a Europa, podemos ver que en Europa la cosa es completamente diferente, tenemos mucha más duda. Esto es Alemania, el DAX, y aunque el 12.500 ha aguantado bien, de momento está el precio comprimido entre el 12.500 y el 13.400 aproximadamente. Es decir, a grandes rasgos sigue la tendencia bajista. Si se rompiera este 12.500, la estructura bajista estaría mucho más confirmada, o continuaría, mejor dicho, después de esta amplia pausa, con movimientos amplios, pero si rompiera el 13.300, estaría construyendo una estructura alcista. De momento, ¿qué es lo más probable? De momento, lo más probable es que aguante este nivel. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos, estos son velas diarias, y si nos fijamos, ha habido 1, 2, 3, 4 velas de rechazo, 4 jornadas completas de velas de rechazo de este nivel. Y rechazos claros en los que ha acabado cerrando en los mínimos o muy cerca de los mínimos diarios de cotización, ¿no? Entonces, de momento, parece ser que este nivel lo va a querer aguantar, pero no es descartable que se produzca un nuevo ataque y una posible rotura del mismo. Estaremos muy pendientes de este nivel. De momento, lo más probable es que se quede más establecido en una zona de equilibrio, un movimiento más lateral. El FTSE, en cambio, venimos comentando semanas anteriores que realizó máximos históricos durante meses anteriores, una caída muy potente con un movimiento en equilibrio en torno al 7.200 en esta zona de aquí, pero ojo, se generó una resistencia en torno al 7.300, resistencia que está rompiendo en estos momentos. Con 2 jornadas fuertemente alcistas, tanto la de ayer como la de hoy. En estos momentos el día de hoy está fuertemente alcista y eso quiere decir que si termina rompiendo estos máximos, podríamos incluso reciclar este máximo aquí. Si termina rompiendo este máximo, estaríamos con una estructura alcista establecida con máximo y un posible nuevo máximo aquí. Tendríamos que ver en las próximas jornadas un movimiento de
este tipo. Lo estoy dibujando con el cursor, un movimiento de este tipo, que sube, que luego corrige y luego continúa. Si eso ocurre, iría a atacar máximos históricos en torno al 7600. ¿De acuerdo? Vamos a ver España, el IBEX 35. El IBEX 35 está respetando muy bien el canal bajista, lo cual quiere decir que mientras eso ocurra van a continuar las caídas. Es verdad que el 8000, podemos decir que está en torno a un equilibrio, un nivel de equilibrio en torno al 8000. Hace unas semanas ese nivel de equilibrio estaba en torno al 8200, ahora es más en torno al 8000, porque ese canal es bajista. Por lo tanto, es esperable que continúen las caídas en la bolsa española. Vamos con Asia, empecemos con el Nikkei y vemos una estructura alcista, máximo, mínimo, máximo creciente y mínimos crecientes también, ¿no? Sin embargo, se enfrenta a estas dos resistencias, que prácticamente se puede considerar una zona de resistencia medianamente amplia entre el 28.200 y el 28.400 prácticamente, ¿no? Lo va a atacar probablemente en los próximos días. De momento aquí vemos un fuerte movimiento alcista, una débil corrección o una pausa, una corrección, un movimiento lateral débil, y esto indica que lo más probable es que vaya a atacar estos niveles en cualquier momento si no cambia el entorno, ¿no? China, vimos que fue el primero en iniciar una estructura alcista clara, toda esta estructura, y he trazado los niveles de los retrocesos de Fibonacci porque, bueno, para que veamos que sigue vigente esta estructura, a pesar de que se ha producido esta potente corrección, esta corrección profunda. La corrección ha alcanzado el 50% de retroceso respecto a toda esta subida y coincide además con este nivel de soporte. Lo más probable es que aguante este nivel y que continúe el movimiento alcista. Por lo tanto, en mi opinión, o al menos desde el punto de vista de análisis técnico, esta estructura alcista continúa vigente y si aguantase este nivel 50, podría producirse un movimiento alcista, volver a atacar el máximo anterior en este nivel de aquí. Vamos a ver las divisas. Empecemos como es habitual con la cesta del dólar americano, el dólar index. Aquí lo vemos fuertemente alcista. Esta es una estructura alcista de manual. Máximos crecientes, máximos crecientes, máximos crecientes, máximos crecientes, pero los mínimos también crecientes, 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 crecientes. Mientras tengamos esta estructura, esto sigue siendo fuertemente alcista. Es decir, de momento aquí no vemos una corrección absolutamente normal dentro de cualquier tendencia. Todas las tendencias tienen siempre correcciones. Esas correcciones son de menos entidad que los impulsos. Los impulsos van en dirección de la tendencia, las correcciones en dirección contraria a la tendencia. Los impulsos son mayores que las correcciones. Impulsos mayores que las correcciones. Impulsos mayores que las correcciones. Esto está ocurriendo ahora mismo también. Es decir, para que pudiéramos decir que la fortaleza del dólar está llegando a su fin, tendríamos que estar viendo una pauta de agotamiento, una estructura de finalización de esta tendencia, cosa que no estamos viendo, ni siquiera divergencia en los osciladores. Semanas anteriores he mostrado el oscilador MACD, lo he retirado porque la divergencia que teníamos aquí quedó anulada con este nuevo impulso. El MACD realizó un nuevo máximo también, por lo tanto no tenemos divergencia en el oscilador y por lo tanto esta tendencia continúa plenamente vigente. Lo mismo con el euro dólar, pero en su formato invertido, puesto que está en la contrapartida, el euro dólar es lo mismo, pero al revés, o muy parecido al dólar index, pero al revés, y vemos cómo realizó ese rebote, cómo de momento la paridad paró esas caídas, pero vemos lo mismo, vemos en una estructura bajista del libro, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos y nuevos mínimos, en este caso la paridad. Impulsos más fuertes que las correcciones, impulsos más fuertes que las correcciones. Estaríamos dentro de una corrección del movimiento completo bajista. Es decir, podríamos encontrarnos nuevos ataques a mínimos, nuevos ataques a la paridad. De nuevo, tendríamos que ver una estructura de pauta de agotamiento o algo similar para poder decir que este movimiento bajista
podría estar llegando a su fin. De momento está plenamente vigente. Entonces, por muy psicológico que sea el nivel de la paridad, el nivel 1, esta tendencia sigue plenamente vigente. Si nos vamos a la libra dólar pasa un poco lo mismo. Su correlación con el euro respecto al dólar es muy, muy, muy similar. Sin embargo, vemos un poco menos de momentum en ese movimiento bajista, ¿no? Pero sigue estando la estructura bajista clara. El dólar yen, estructura alcista también claramente sostenida, ¿no? Sin embargo, vemos como los últimos ataques a máximos los ha ido realizando con cierta timidez, con menos momentum, menos impulso, ¿no? Pero sigue siendo fuertemente alcista. Estaremos pendientes en próximas semanas para ver si se completa algún tipo de pauta de agotamiento, pero el momento no apunta a ello. Lo único que vemos es el inicio del inicio de una pérdida de impulso, pero nada más. Si nos vamos al dólar CAD, al UNI, veremos que está respetando muy bien el canal alcista, y si nos vamos al OSI, al australiano, podemos decir que después de este movimiento expansivo tan complicado de analizar, los movimientos expansivos siempre son muy complicados, estamos viendo ya una estructura bajista, no mínimo y máximos también decrecientes, ¿no? Por lo tanto, establecida una tendencia bajista en el dólar CAD. Vamos a ver las criptos, y es que las criptos también hay ciertas novedades débiles, pero ciertas novedades, y es que semanas anteriores comentábamos que estábamos teniendo una estructura bajista, y sigue vigente esa estructura bajista, ojo, y que las correcciones solía realizar correcciones temporales, muy horizontales, antes de continuar las caídas. Sin embargo, estamos viendo tímidamente, vemos aquí un nuevo máximo, voy a acercar un poquito más, que se verá mejor. Nuevo máximo, lo supera por poco, pero lo supera, el nuevo máximo que supera claramente este, y los mínimos también de momento crecientes. Podría ser el inicio de una débil estructura alcista, pero muy a vigilar este nivel 24.000, 23.800, 24.000, si lo superase quedaría confirmada este movimiento alcista. Es muy débil, o es menos débil de lo que nos tiene acostumbrada la volatilidad de las criptos, pero técnicamente sería una estructura alcista. Ahora bien, si continúa el movimiento bajista y el mínimo deja de ser creciente, ahora tenemos mínimo creciente, pero este mínimo dejase de ser creciente, entonces quedaría anulada esta estructura alcista. De momento, podemos decir que sí, que hay una cierta estructura alcista, y con Ethereum un poco lo mismo, ¿no? Con una forma un poco diferente, pero vemos que rompió este nivel de aquí, en 1260, y realizó un cierto impulso alcista, acompañado ahora mismo de una corrección. Muy a vigilar este nivel, en 1625 aproximadamente, porque si lo superase estaríamos ante una estructura alcista, y casi más que en 1260 me preocuparía más esta resistencia que viene de antiguo, en torno al 1725, que podría parar este movimiento alcista, pero de nuevo vamos a ir vigilando en las próximas semanas para ver si esta tendencia alcista queda establecida. Vamos a las materias primas, comenzando con el crudo, tendencia bajista establecida, mínimo decreciente, máximos también decrecientes. Sin embargo, ha alcanzado una zona de soporte en torno al 94.5 aproximadamente, que ha detenido, vemos como este mínimo no ha superado el mínimo anterior. De momento la línea de tendencia, la directriz bajista, se sigue respetando, pero vamos a ver, porque necesitaríamos ver cómo se rompe el 94.5 aproximadamente para poder decir que continúa la tendencia bajista. De momento sigue vigente, esta estructura bajista sigue vigente, tendríamos que ver cómo se supera la línea de tendencia y sobre todo este nivel en torno al 100 para poder decir que ha finalizado esta estructura bajista. De momento sigue vigente, veremos cómo se comporta este nivel, este soporte es de cierta importancia, y veremos si es capaz de superarlo. El oro sigue en caída, estructura bajista claramente establecida,
sigue en caída, a pesar de que tenemos un cierto rebote. Claramente vemos una estructura bajista establecida. Mientras haya un entorno de subidas de tipos de interés, el oro va a seguir cayendo, ¿no? Y los tipos de interés se sigue viendo por los bancos centrales que se sigue esperando que caigan, ¿no? Gas natural lo muestro por este movimiento en V tan marcado y tan complicado para los analistas, causado sobre todo por la geoestrategia, ¿no? La geopolítica. Las restricciones del gas natural hacia Europa, especialmente Alemania, pues preocupan mucho. Y bueno, esas restricciones pues están disparando el precio del gas natural, que vemos como después de estas caídas está produciendo un rebote en V, ¿no? Mucha volatilidad, cuando se producen estos rebotes en V hay que tener mucha precaución, pero de momento tenemos una estructura alcista con mucho momentum acercándose a máximos históricos. El cobre sigue en caída a pesar de que tenemos un rebote, pero de momento es un rebote pequeño en el contexto de toda la estructura bajista y van a seguir las caídas según esto. Deberían continuar las caídas en próximas semanas en el cobre. Recordemos que el cobre es un indicador adelantado también del futuro recorrido que tenga la economía real y puesto que se espera recesión o por lo menos ralentización de las principales economías mundiales, pues se espera que el cobre también siga cayendo. Muy bien, bueno, con esto yo creo que ha quedado claro lo que debemos esperar estas semanas. Como siempre, el análisis técnico no adivina, simplemente reconoce en los patrones, en las formas que realiza el gráfico, qué es lo que podría suceder en el futuro, qué es lo más probable que pudiera suceder, pero las cosas pueden cambiar. Interesante esa estructura de pauta de agotamiento completada en Estados Unidos, con una Europa que no acompaña, un dólar tremendamente potente, muy atentos a la salida de tipos de la Fed mañana y si os ha gustado el análisis, como siempre, por favor suscribíos al canal de IG para que os avisen y pulsar en la campanita para que os avisen cuando publique mi vídeo, que será seguramente el lunes de la semana que viene. Espero que os haya gustado el análisis, como siempre mucha precaución y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.